Y de momento yo sí veo que Jafet se duerme en el carro, pero estaba con la lengua que no podía ni hablar. Nos íbamos a mudar de casa porque papá y mamá se divorciaron y yo vendí la casa. Y recuerdo como hoy nosotros los papás cometemos el error de darle todo a los hijos, cuando a veces tenemos que tener un balance. Literalmente no lo reconocimos. Y mi esposo me dice, ese no es Jafet, wow. Y yo le digo, es que parece un adicto. Ahí él me dice, estoy usando cannabis para la ansiedad, estoy usando medicamentos para la ansiedad. Eso es parte de la codependencia también en la que caemos nosotras las mamás por tratar, porque los vemos tan desesperados que pensamos que una cosa le va a ayudar y cuando es peor. Pero dentro de todo yo recuerdo como hoy que yo me arrodillé en aquella escalera y yo decía, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa con mi familia? ¿Por qué se está desmoronando? Yo necesito que haya paz. Tú sabes que yo siempre he estado ahí, que tú siempre me has dado la fortaleza. Mi nombre es Zoraida Díaz, soy mamá de Jafet Jiménez, resido actualmente en San Juan, pero soy original de Orocovis, Puerto Rico. Yo me dedico a delineante por ingeniería mecánica, por espacio ya de 30 años llevamos dibujando. Todo sistema de aire acondicionado, fire protection, plomería, delineante. ¿Cómo usted describiría a su familia antes de que llegara la crisis de adicción? Pues mi familia era una familia normal. Nosotros somos de clase media, de una familia que siempre fuimos creyentes, trabajadora. En mi casa yo solamente tengo un solo hijo, que es Jafet, y mi hermana tiene una hija, el cual también por un tiempo vivió con nosotros también. Tengo 2 hijos, una nena y un varón. Pero solamente somos 2 hermanas. Y son 2 hijos, una nena y un varón. ¿Y cómo fue la crianza de Jafet en su casa? Pues la crianza de Jafet fue espectacular. Jafet desde muy pequeño, él nació con un talento, el Señor lo premió con un talento maravilloso, que es el de la música. Jafet desde los 3 añitos tocaba percusión. Y pues nosotros fuimos unos padres que lo llevábamos a clase de música. Si Jafet se antojaba de una clase de tenis, allá él iba a la clase de tenis con su raqueta nueva. A Jafet no le faltó nada, gracias al Señor. Y como diríamos en Puerto Rico, le faltó sarna para rascarse. Jafet estudió en un colegio católico desde muy pequeño. Desde que nació él, en kindergarten fue al colegio católico. Ya cuando estaba en grado 12, recuerdo que él me dijo, mamá, voy a ir a un retiro de jóvenes. Él iba al grupo de jóvenes del colegio, de la iglesia, y voy al retiro de jóvenes. Y yo, pues, ok, mamá al fin que va a la iglesia, ¿verdad? El retiro de jóvenes. Pero ese día, recuerdo como hoy que fue un sábado, me da con entrar al cuarto y encuentro en su mochila que había licor. Había unas cervezas y unas cosas. Y yo recuerdo que lo llamo y Jafet estaba en medio de una charla en el retiro. Pero yo tenía tanto y tanto coraje porque como que no podía creer que le encontrara ese alcohol en la mochila. Y le digo, tú vas a venir ahora mismo, porque voy a ir. Me recuerdo que estaba con John, ¿te acuerdas, Jafet? Estaba con John. John era su mejor amigo para ese entonces también, y también iba al retiro. Yo voy a llamar a la mamá de John y le voy a decir ahora mismo. Y Jafet, no, mami, por favor, no. Yo llego ahora mismo a casa. Y se salió de retiro y llegó a casa asustado, bien asustado por lo que yo había encontrado. Desde ese entonces me entró a mí como, fue una espinita, pero yo decía, es normal porque somos jóvenes. Yo sé que él salía. Jafet fue desde bien pequeño, como él era músico,
no, él tocaba en un grupo de batucada, íbamos a actividades, yo lo llevaba todos los fines de semana, eso no parábamos, desde viernes, sábado y domingo. So que yo sabía que estaba expuesto a esas cosas, pero siempre yo estaba bien pendiente. Pero cuando me tocó eso, pues como que fue la chispa como tal para estar más al pendiente. Hasta que yo sé que él pasaba muchos días también, no días, sino como yo trabajaba, todo pasó y entiendo yo que parte de lo que lo hizo a él caer en la adicción fue porque a mi temprana edad a mí me dio cáncer, pasamos por un proceso de divorcio y todas esas cositas a él lo trastocaron. No es que hubo un tiempo en que me eché la culpa, pero ya lo sané. Lo sané porque conocí a Jesús y él me demostró pues que por más quisiera o yo quisiera hacer, no estaba en mis manos, ¿verdad? Porque cada cual elige, uno le puede darle la mejor educación del mundo a los hijos y se la di. Hicimos todo el esfuerzo posible. Jafet pudo ir a estudiar a España. Él siempre quiso estudiar música. Todo lo que Jafet tuvo o pedía o anhelaba, el Señor de una manera u otra me ayudaba a mí y a su papá y actualmente a mi esposo a ayudarlo a él a completar su sueño. ¿Qué pasó en ese momento? No sé, porque me lo pregunto y bueno, sé que pasaron muchas situaciones en el contexto pues, obviamente el divorcio de papá y mamá, el cáncer. Yo sé que él le sufrió muchos temores porque nos mudamos de casa, sufrió muchas inseguridades cuando lo tuvo todo y esos miedos yo sé que afectan. Yo recuerdo como hoy el día que nos íbamos a mudar de casa porque papá y mamá se divorciaron y yo vendí la casa y recuerdo como hoy tratándonos de mudar de casa y Jafet en su cuarto en una esquina, mi papá ayudándome a mudar y él en su esquinita llorando porque iba a perder su cuarto. Y pero siempre como que el Señor me daba a mí esa fuerza y esa valentía para decirle, Acho chico, dale para adelante, que esto no es nada, vamos a empezar de nuevo, no, papá Dios siempre nos va a tener algo mejor, no te preocupes por eso. Y así fue. Pero llegó el momento, pues que, como te dije, pienso que esa inestabilidad, pues yo creo que, muchas veces nosotros los papás cometemos el error de darle todo a los hijos, cuando a veces tenemos que tener un balance. De la misma manera que le damos la educación, también tenemos que ponerlos a luchar un poquito, a ganarse su sustento también y enseñarle a trabajar desde cero. No dárselo todo, no cargarlo. Si hay que darles una nalgada, yo era de las mamás que no creo en el maltrato físico. Hay que dejar que se raspe la rodilla. Como el que aprende a guiar bicicleta, hay que dejar que el niño se caiga. Hay que dejar que se pele, porque si no, no tiene experiencia. Y no siempre vamos a estar las mamás ahí como para llegar a resolver, no siempre vamos a estar y hay que también de la misma manera prepararlo para cuando no estemos. Pues Jafet se va a España a estudiar. Él estando allá surge lo de la pandemia, lo del COVID. Cuando allá empezó bien fuerte, fue la primera ciudad que empiezan a cerrar. Él estaba en un apartamento solo viviendo. Aún para ese entonces yo no sabía que Jafet consumía cannabis porque él empezó su adicción con el cannabis. Yo no sabía que él consumía cannabis. Él me llama con una crisis de ansiedad porque le empezó el tinnitus.
El tinnitus, para el que no sabe, es un pito en el oído que te desespera tanto que hay muchas personas que esto lo hospitalizan psicológicamente, mentalmente, pues por ese trastorno. Más a él, que es músico, pues le empieza esa ansiedad con lo del tinnitus. Y recuerdo que en medio de la pandemia él me llama: mami, me estoy volviendo loco, el tinnitus me está afectando. Yo, mamá, al fin, con el desespero también, ya nosotros teníamos, recuerdo, pasaje para irlo a buscar, porque ya él había terminado sus estudios, pero fue justamente cuando empezaron y cortaron, que cerraron por la pandemia. Recuerdo como hoy que consigo a esta doctora en Barcelona, especialista en el tinnitus, y me dice: mamá, no te preocupes, que yo le puedo enviar a Jafet un permiso para que los policías lo dejen salir y pueda coger el tren y venirme a ver para poderlo tratar del tinnitus. En ese entonces, el psiquiatra le medica medicamentos para la ansiedad, y yo creo que ahí fue el detonante, pienso yo, ¿verdad? Porque entonces empezó a mezclar los ansiolíticos con el cannabis para mitigar el pito del oído. En ese trajín pude conseguir un pasaje para poderlo traer a Puerto Rico, y llega. Cuando Jafet llega al aeropuerto, que mi esposo y yo lo vamos a buscar al aeropuerto, literalmente no lo reconocimos. Y mi esposo me dice: ese no es Jafet. ¡Wow! Y yo le digo: es que parece un adicto. De lo flaco, de lo mal que se veía, Y recuerdo que me eché a llorar. Desde ese entonces, ahí él me dice: estoy usando cannabis para la ansiedad, estoy usando medicamentos para la ansiedad. En Puerto Rico aprueban la ley del cannabis medicinal. Él me vino con los 20 cuentos de que, mami, esto es medicinal, la historia de que el cannabis es lo mejor. Se hacen expertos en la materia, pero eso es. Y uno tan boba que se lo cree. Pero pues, eso es parte de la codependencia también en la que caemos nosotras las mamás por tratar de como que de apaciguar un poco la cosa y de tratar de que estén bien, porque los vemos tan desesperados que pensamos que una cosa le va a ayudar y cuando es peor. Fue peor la mezcla del cannabis con la benzodiazepina. Esa fue su adicción. Por lo menos, hasta donde yo pude. Se puso más crítica la cosa el día que tuvo un accidente, que llegó a mi casa y a las 4 de la mañana me llama él que la guardia en el gate no lo dejaba pasar, que cómo era posible que él no podía entrar a su casa, que no lo dejaban pasar. Ese día lo vi bien mal. Pero siempre Jafet tuvo un ángel, era como el borracho que chocaba contra lo que fuese y el muñeco de trapo no le sucedía nada. Yo lo veía bien, el carro es baratado, pero gracias, Señor, porque él está sano y está bien. Eso sucedió 2 veces. El tercer choque, yo dije: no, ya está demasiado. Él mismo llegó el momento en que me pidió ayuda. Me dijo: mami, no puedo más. Ese mismo día fuimos al hospital. Él intentó, tomó medicamentos, quitarse la vida, tomó de más. Y fuimos al hospital y allí lo internaron a un hospital supuestamente para darle la ayuda que él necesitaba. Como él entró al hospital por cuenta propia,
Al segundo día de entrar al hospital me dijo, no mami, esto no es, yo aquí voy a salir peor. Estamos hablando que lo llevó a un hospital psiquiátrico. A un hospital psiquiátrico, al Panamericano. Al Panamericano lo pusieron con una comunidad en el Panamericano que no era la adecuada. Él me decía que iba a salir peor. Y así mismo fue. Él, al tercer día de estar encerrado, salió. Nuevamente, para ese entonces, llegó a mi casa. Ese día fue horrible porque como había llegado a casa, pues estaba en el hospital. Pues mi esposo me dice, y hubo encontronazos pues con mi esposo, pues porque ya habían reglas establecidas en la casa, porque sabíamos cómo era la conducta de él. Ese día él llegó a casa, fue bien fuerte porque literalmente ese día yo no sé qué pasó, el demonio estuvo metido ahí porque él llegó y mi esposo le dijo, siéntate que necesitamos hablar. Pero también mi esposo no estaba en la actitud correcta para hablar. Y como papá al fin también, él estaba hablando con disciplina. Y Jafet también estaba poco receptivo, pero sin embargo le dijo, párate un momento porque de la manera en que estamos hablando no es y no estoy disponible para hablar ahora. Recuerdo ese día que Jafet se paró y él le molestó tanto que como que lo dejara con la palabra en la boca, que lo regañó, hubo un encontronazo bien fuerte, se pusieron de parte y parte a pelear, a decirse cosas, a ofenderse. Que recuerdo que hasta el perro ese día nos mordió, no recuerdo si fue a mi esposo o fue a Jafet. Fue a él, ¿verdad? Va tú defendiéndolo. Pero ese día fue tan y tan y tan fuerte que Jafet cogió las cosas, me acuerdo, una almohada, me dijo, me voy. Yo también como mamá me puse mal, insulté a mi esposo, le dije, tú no tienes que por qué defendiéndolo porque volvemos a lo mismo, somos mamá pollito y siempre ambos estaban mal, yo sabía que ambos estaban mal. Pero recuerdo que ese día Jafet se fue de la casa, mi esposo también se fue a caminar porque él estaba como con un coraje, como con miedo de que Jafet llamara a la policía, de que yo hiciera también algo, llamar a la policía por agresión. Pero dentro de todo yo recuerdo como hoy que yo me arrodillé en aquella escalera y yo decía, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa con mi familia? ¿Por qué se está desmoronando? Yo necesito que haya paz. Tú sabes que yo siempre he estado ahí, que tú siempre me has dado la fortaleza. Por favor, ayúdame a ser la cabeza del hogar, a siempre darle buen ejemplo a mi hijo. Y recuerdo que ese día Jafet se fue toda la pelea fue porque Jafet había salido con unos amigos, no recuerdo si fue un juego o qué, no sé, entonces él pensó que había fumado, que otra vez estaba en lo mismo, y pues ya estábamos cansados por la situación. Pero recuerdo que ese día Jafet entonces llama a un amigo, el amigo le da asilo político, como le decimos, y se lo llevó a la casa, lo ayudó también, pero ese amigo también fumaba también con él. Uh-huh. Pero a pesar de que fumaba, siempre fue también un buen muchacho como Jafet, son muchachos educados que se desvían, toman la decisión errónea. Fuimos a ayuda psicológica. Jafet para ese entonces también tenía una novia. Fue un poco controversial su relación también con la chica. Jafet se va entonces a vivir con papá.
para entonces el psicólogo nos recomendó que estuviera entonces en casa de papá para evitar confrontaciones con el padrastro. En lo que las aguas pues llegaban a su nivel, pero Jafet siempre vivió con mamá. Que él siempre iba, él me decía, pero ¿por qué yo me tengo que ir de mi casa? ¿Y por qué no se va él? Entonces le decía, Jafet, porque es que la casa también es de él. La casa es de papá y mamá, no es del hijo. Este es tu hogar. Cuando tú la pagues, pues entonces es tuya. Y nosotras bobas volvemos a lo mismo, es que los padres somos también, no vemos muchas cosas, estamos ajenos a la manera en que ellos manipulan por la adicción. Yo estaba entre medio era como estar entre medio de dos aguas, ¿era mi esposo o era Jafet? Yo siempre, y yo lo hablé con mi esposo, ese era el temor de mi esposo, porque mi esposo siempre decía, yo sé que Jafet es tu hijo y siempre va a ser primero. Y siempre va a ser primero. Pero yo también sabía que los hijos se van y sabía el rol que también ejercía él como padre, que él lo quería hacer, y él era y es el ente de la persona firme que necesitaba también Jafet en la casa. Pero es bien duro, es bien fuerte estar en esa ambivalencia. En el momento tuvimos que buscar ayuda psicológica, tuvimos que buscar, en ese momento todavía no habíamos conocido House of Freedom, que no había conocido el área espiritual, pues siempre nosotros nos criamos en la iglesia católica. Sí. Y yo sí iba en ese momento, pues ya le rezaba, iba allí a la iglesia y le rezaba cuánto santo había. Señor, protégelo, no, a la Virgen, todo. Pero no era que íbamos todos los domingos a la iglesia tampoco. La situación más oscura fue esa, la que conté cuando con papá en la casa. Pero dentro de ese proceso que Jafet se va con papá, Jafet también prefería entonces ir a Orocovis porque sabía que habían unos primos que vendían marihuana, porque sabían. Él ya sabía dónde podía. Pues entonces pues ya él sabía, pues se iba con abuela. Recuerdo que íbamos un día, yo lo busqué a Orocovis a llevarlo en casa de papá, porque para ese entonces había chocado la guagua y estaba sin carro. Yo lo llevaba en casa de papá. Allá empezó a lavarme mi carro y de momento, perfecto, pues papá lo iba a buscar como a mitad de camino porque era de Orocovis, Quebradilla, o sea, San Juan, Orocovis, Quebradilla. Y de momento yo sí veo que Jafet se duerme en el carro, pero estaba con la lengua que no podía ni hablar. Y yo, Jafet. Y me dice, ay, que estoy cansado. Ok. Recuerdo que llego al shopping, nos quedamos a encontrarnos en el shopping de Barceloneta, papá lo iba a coger, como si fuera un nene pequeño, y Jafet ya de 20 y pico de años. Ahí él se puso bien agresivo, que no se quería ir con papá, pegó a tirar cosas, fue a Walgreens, se compró dijo que tenía tos, compró un medicamento para la tos, ¿te acuerdas? Como un Robitussin o algo. Estaba loco. Y ahí yo le dije a papá, ya yo había empezado a buscar esta información, porque tengo una amiga arquitecto que su hijo también fue el mismo caso, músico, pero su adicción fue el alcohol. Y ella misma me dijo, Zoraida, yo creo que House of Freedom, porque ella había ido, su hijo se había rehabilitado en otro sitio, me dijo, pero tú sabes que no me gustó de este lugar, sí se rehabilitó, gracias al Señor, pero lo que no me gustó fue que no tiene una base espiritual. Y me dijo, tengo otra amiga que su hijo es de Ponce y sí estuvo en House of Freedom y le fue súper bien. Y ahí yo llamo, me oriento, me recuerdo que Denise me dijo, ella me preguntó si Jafet estaba dispuesto, busco a Jafet, porque yo recuerdo que yo salía de la iglesia los domingos y yo iba a mi casa, yo preparaba toda la comida de Jafet de toda la semana, llegaba a gatillo, ¿verdad, Jafet?
allá a Quebradilla y le llevaba comida a él para toda la semana con su papá y para que él tuviera comida. No, demasiado. Yo creo que yo le he cargado demasiado, así que de eso no vuelvo. Entonces llama a House of Freedom, Denis la atiende y empieza todo el proceso. Todo el proceso. Entonces Denis me explica que tiene que haber una intervención con él, que a todas estas... Él no sabía nada de que usted estaba buscando ayuda de House of Freedom. Él no sabía nada hasta que un día yo lo busco para... No recuerdo bien que él tenía que venir acá. No, porque él volvió a estar internado en el Panamericano ya con un tratamiento dirigido, porque él estando en Orocovis se va con la novia. Él tiene otro accidente en Orocovis, que ahí sí que ya por poco pierde la vida. Él intentó suicidarse, tirarse de un río fue. Choca nuevamente su carro con la novia y es mi hermana entonces la que lo socorre. Pero no me dicen nada porque como ya había pasado tantas situaciones, no se atrevían a decirme nada. Pero yo decía, algo está pasando, porque yo tenía su localización y yo no lo veía. Yo veía que estaba como que en un lugar, porque Yafet está en Villalba. Pero como mi hermana me había llamado que estaba con ella, que no me preocupara, pues mi hermana como que lo tapó en ese sentido. Hasta que no pudieron aguantar más la noticia y me tuvieron que decirle lo que estaba pasando. Pues ya de ahí él pasa al Panamericano nuevamente, le dan un tratamiento, pero solamente por 7 días. Pero de ahí él pasa como a una rehabilitación, como una hospitalización parcial, donde él tenía que ir todos los miércoles. Pues recuerdo que entonces su papá lo traía hasta cierto punto, yo lo cogía y recuerdo que ese día íbamos para la cita y por el camino, ya yo había investigado información, yo le digo, ¿sabes qué? Está este lugar, yo creo que tú debes de ir. Y él me dice, pero yo no voy a estar mucho tiempo. Y yo le dije, bueno, Yafet, date la oportunidad. Mira qué lugar brutal es un hotel 5 estrellas. Y como ya él había estado en una hospitalización, ya él sabía que no le funcionaba, ya él sabía, cuando le enseñé el lugar, él me dijo, ok. Pues ahí yo llamo a Denis nuevamente y Denis me explica pues, que hay que hacerle una intervención a él y que él tiene que dar el sí y aceptar. Y así mismo fue. Ya Yafet no podía estar en casa por la situación que había y mira cómo somos nosotras las madres porque somos tremendas. Ya tampoco él no podía estar con papá porque ya estaba en una situación también, le había cogido el carro, se lo había chocado también a papá. Ya su papá, pues, dado su condición también, está enfermo, no podía, pues conseguimos una casa alquilada para Yafet. Pues entonces ahí lo ayudé entonces a mudarse. Le compramos mucha gente, le compré yo. Cuarto, juego de cuarto, todo, o sea, ya que habíamos dado el depósito, yo había dado el depósito porque a todas estas yo lo hice sin que mi esposo se enterara porque es que me iba a matar. Y yo digo matar en el sentido figurado, pero era porque esta está loca. Pero también es como nosotras las madres estamos en una situación que no sabemos literalmente qué hacer. Y recuerdo que alquilé esa casa, él estaba súper emocionado, la limpió, la preparó, y yo lo veía bien porque en ese tiempo no consumió. Bueno, exacto, para los efectos. Y como estaba tan súper bien, pues, pero ese día recuerdo que entonces volvió otra vez y yo dije, no, esto no está funcionando. Ya habíamos hecho yo había hecho el contrato de arrendamiento y yo dije, wow. Pero algo me decía, vuelve otra vez, se firme. Y ya él había hecho la intervención entonces con Denis y yo le dije, mira, Yafet, vete. Trata un mes. La casa va a estar aquí. Yo voy a tener que seguir pagando la casa, el alquiler de la casa, porque hay un contrato de arrendamiento. So que él aceptó esa condición porque como ya él sabía que iba a tener cuando regresara, iba a tener un lugar donde estar, chilling,
Pues, otra anécdota fue que ese día, yo recuerdo que yo tenía que ir al municipio de Bayamón a llevar unas facturas y unas cosas, y Jafet no llegaba, y yo decía, pero ¿y dónde está Jafet? Y cuando yo lo veo que estoy pasando así por el caserío, y yo veo a Jafet entrando al caserío literalmente a comprar. Eso para mí fue lo último, fue tan impactante porque yo jamás pensé que mi hijo fuese a entrar a un caserío a comprar droga, a comprar marihuana o a comprar pastillas, lo que fuese. Yo decía, eso es tan denigrante, o sea, y me dio tanto y tanto y tanto dolor que yo le digo, ahí mismo viré en huyo, ¿dónde tú estás? Y él, llegando a casa. Yo, no seas embustero, tú no estás llegando a casa nada si te estoy viendo. Arranca y sal de ahí, ¿verdad? Recuerdo ese día. Y eso fue justo ya para empezar a venir acá a House of Freedom. Ya él había hecho la intervención, pero como que la novia, él estaba como que entre sí, no. Recuerdo también que fue mi cumpleaños ese día, fuimos a cenar. Jafet estaba, pero horrible. Él estaba lindo físicamente, o sea, él good looking, bien vestido, todo, pero tenía una clase de nota. Y nosotras volvemos a lo mismo, la mamá, no, él está bien, chico. No. Y uno tratando de tapar con los amigos, no, es que tuvo que tomar un medicamento, pues porque se siente mal, está ansioso, está esto, nada, tratando de pasar la mano. Y total, la gente sabe más que uno. Uno se cree que le está ocultando las cosas, y no es ocultándolo, es como un sentimiento de mamá que ningún papá quisiera que su hijo se estuviera metiendo droga. Lo que veníamos hablando ahorita, ningún papá quisiera que su hijo fuera gay. O sea, no es que nos vamos a dejar de amar, jamás, vamos a siempre tenerlos ahí, pero no quisiéramos que fuera eso. Jafet se venía para acá agosto 23, recuerdo ese día como hoy. El 22, la muchacha le había pagado a él un date. Era, el date, ¿tú sabes qué era? Tatuarse. Recuerdo que ese día también de rodillas, por favor, tráelo, que Jafet mañana se va, necesita este tratamiento, si tú de verdad lo amas, tráelo a la casa. Ese día yo no dormí, yo recuerdo que mi esposo, él estaba en la casa, él no sabía si yo llegaba o no iba, él no sabía, yo le decía, mira, Jafet alquiló. Cuando escuché esto, Jafet alquiló esta casa, voy a estar con él porque si no es capaz de no llegar, y yo me tengo que asegurar a que él se monte en ese avión para llegar a House of Freedom. Jafet vino con el compromiso primero con un mes, un mes. Luego trataron, pues estuvo 3 meses. En esos 3 meses, todas las llamadas, eso era siempre yo me quiero ir. Fue bien agotador para mí, en el sentido, pues, porque teníamos la carga de House of Freedom, teníamos la carga del carro de Jafet. Nosotros, por tal de que no se le dañara el crédito, seguíamos pagando ese carro. O sea, papá y mamá sus 2 papás y mamá hicimos un sacrificio inmenso porque él estuviera, su tratamiento, su carro, su casa. Era una carga, pero brutal. Ya fue en House of Freedom. Entonces usted se integra al grupo de apoyo de Puerto Rico. Sí. ¿Cómo fue ese primer día en Puerto Rico? Ese primer día yo recuerdo también, antes de que Jafet entrara, recuerdo que Denise me dijo, ven un domingo a un taller de padres, que precisamente iba a haber un taller de padres, para que veas cómo es la dinámica del centro.
Y para que veas cómo es, recuerdo que fui al taller de padres. Ese primer día, cuando yo llegué allí, que las lágrimas, porque por la noche había sucedido una intervención hasta con la policía, con la muchacha. Voy al taller de padres y termina el taller de padres y recuerdo que me tengo que ir porque tengo que ir a la policía y porque tenía que buscar a Yafet donde estaba quedándote con Chalimar. Pero ese abrazo cuando yo me voy a despedir que me recibió Roger, el papá de Alejandro. Roger era una persona muy especial, que a todos los padres que llegaba allí, él los recibía con ese amor, con esa dedicación. Y cuando te decía que él había pasado por eso y que me entendía, porque no es lo mismo que una persona te oriente y sé que las personas están capacitadas, como lo es Denis, como es Débora, como es todo el mundo, pero a que un papá te diga que pasó por eso, o sea, tú te sientes como que te va a entender porque está en los mismos zapatos. Y así fue. Luego continué yendo, ya Yafet había entrado a House of Freedom y seguí hasta que recibí el Espíritu Santo. El Señor me tocó, me pude convertir al igual que Yafet y ha sido una experiencia única, que ahí pude entender cómo esa mamá, cuando me recomendó que fuese a House of Freedom y no me recomendó el otro lugar donde su hijo había sido rehabilitado, el porqué de la espiritualidad, el porqué lo especial de House of Freedom, que no solamente te rehabilitas de una adicción, sino también rehabilitas tu corazón, y eso es bien importante. Ahora, saliéndonos de todo ese panorama, ¿qué significa ahora para usted un buen día? ¿Cómo celebra usted esas pequeñas victorias? ¿Cómo se siente usted cuando su hijo ya entonces comienza a cambiar? Ya usted lo ve, viene y lo visita, lo ve graduándose. ¿Qué son esas experiencias, esas pequeñas victorias para usted? Para mí la pequeña victoria es el yo poder, es como tú dices, visitarlo, estar con él, que lo veo vivo, que está vivo, porque se me pudo haber ido en un abrir y cerrar de ojos. Agradecida con el Señor a diario porque le dio la oportunidad de él. Es que en ese proceso fueron tantas y tantas cosas que el Señor hizo en mí, en él, en mi familia. Poco a poco nos fue mostrando. Cuando él se quería salir al principio, él quería, y yo recuerdo otra vez en otra oración, Señor, y cuando él me da la llamada y me dice, ¿sabes qué? Hice un compromiso con Papá Dios y me voy a quedar hasta el final. Yo, no puede ser, es que tú eres tan maravilloso, Jesús. Otro día era que ya entonces estaba por salir y no encontraba dónde vivir. Y él me decía, pero es que yo me gradúo el mes que viene, mami. Entonces él se desespera, él lo quiere todo para hoy. Y yo le digo, Yafet, no te preocupes. Yo siempre, Yafet, no te preocupes que el Señor, pero por acá estaba que me desesperaba. O sea, yo no le iba a dar a demostrar a él nunca que estábamos, y Alexis peleando conmigo, pero es que de verdad tienes que decirle también que estás sufriendo, que no, porque él también tiene que entender que estás pasando por mucha, o sea, es mucha la carga. Y recuerdo que en una oración de la iglesia, estoy yo orando, y de momento el Señor pone en mi mente a mi primo, y yo, pero contra, porque es que volvemos a lo mismo, nos encerramos en una burbuja, como que estamos pasando por este proceso, y de verdad que yo ni me acordaba de que yo tenía familia, de que yo podía levantar la mano y pedir ayuda, y que mi familia siempre estaba ahí dispuesta a ayudar, pero si no lo digo, ¿cómo lo van a saber?
pues llamo a mi primo y le digo, oye, de casualidad tú no sabes quién está alquilando, como él es camionero, si sabes de alguien que esté alquilando un lugar. Y me dijo, ¿qué pasó? Y yo le explico, mira, es Jafet. ¿Qué? ¿Para qué? Para Jafet. Mira, yo tengo un camper y lo podemos preparar. Y ahí el Señor abrió la puerta. Y entonces Jafet ya entonces tenía un camper aquí hasta 5 minutos al lado de la iglesia. Todo fue un proceso que Papá Dios fue poniendo ahí. Después no tenía trabajo y él desesperado porque no tenía trabajo. Y yo decía, Jafet, es que yo recuerdo hasta el día de la grabación que yo también, pero ¿qué van a hacer con Jafet? Jafet no tiene un empleo. Y cuando él me dice, ya mamá, conseguí un empleo, voy a trabajar para House of Freedom, y yo, no puede ser, yo la verdad que el Señor es tan maravilloso. Y de verdad que ha sido bien maravilloso conmigo, con mi hijo, con mi esposo, que aunque él, yo sé que aún no se ha convertido, poco a poco lo ha tocado. Él ha venido, él ya levanta las manos a alabar al Señor. Y yo sé que poco a poco sí, el Señor va a obrar en él. Amén. Si usted tiene un consejo, si tuviera una madre de frente de usted que está pasando por la misma situación la cual usted pasó, ¿qué usted le diría? ¿Qué usted le aconsejaría? Yo le diría que no se quiten, que es bien importante siempre apoyarlo, pero sí ser firme, que si tomas una decisión y unas reglas, que las cumpla, no lo cargues, que si se tiene que dejar que se pele la rodilla, que se pele. Yo sé que es bien duro quizás ver a tu hijo pernoctar en una calle sucio, pero si eso es necesario para que él se dé contra el piso y valorice lo que nosotras las mamás y los padres le damos como educación, hágalo. No lo siga cargando, no siga comprándole pastillas, no siga permitiendo que fume cannabis porque sea medicinal, no porque para que esté en la calle metiéndose esto, pues que lo haga aquí en casa. No, sea firme, porque es la única manera en que se va a rehabilitar. Porque si seguimos cargándolo, no le hacemos nada de bien, nada. Y obvio, llame a House of Freedom. Porque es que aquí, desde que llegamos, a nosotros los padres nos reciben con ese amor. A ellos no les falta nada. Es un hotel 5 estrellas, literalmente. Ellos la pasan divino. Cuando los vean gorditos, exacto. Después de flaco, verlos gorditos, eso es otra bendición. Ver sus rostros limpios, su pelo, todo, porque volvemos a lo mismo. Yo no vi nunca un Jafet caído en una calle, no era ese estilo, pero sí lo vi mal y pues no podemos seguir, no podía permitir que él llegara a eso. Y otra cosa, nadie está exento de que caer en la adicción. Aquí hemos visto hijos de personas pobres. No tiene que ver nada la educación, no tiene que ver nada la crianza, no tiene que ver nada, porque al final de todo ellos son los que eligen. Lo pueden tener todo y hasta de eso se aburren, como lo pueden tener escasez de muchas cosas y también lo eligen. Es una lotería, o sea, es algo que no podemos controlar. Y otra cosa tampoco, que nos echen la culpa. No somos padres perfectas, no somos padres perfectos. El hijo no viene con un librito de instrucciones. Es bien complicado. Pero si buscamos la ayuda del Señor y pedimos dirección y levantamos la mano y decimos, por favor, ayuda, y lo hablamos, porque es bien importante también hablarlo, no le esconda. Yo sé que hay muchas personas que cuando vean este video van a decir, wow, el hijo de Zoraida en esto. Mucha gente no sabe, porque mucha gente, sí, él está estudiando, claro que sí que está estudiando, pero también estuvo mientras en el proceso de estudiar se estaba rehabilitando. Y mucha gente no lo sabe porque
yo tampoco tengo por qué ponerlo en Facebook y decir mi hijo está rehabilitándose, pero tampoco lo tengo que esconder. Si alguien necesita ayuda y alguien, como me ha pasado, que me he encontrado con personas que han hablado y están hablando sobre la adicción y todo eso, le he hablado y los he tocado en el sentido y los he referido, porque hay muchas personas, y se sorprenderían el montón de personas que de mucho dinero, sus hijos están metidos en el alcohol, están metidos en la música. El ambiente de la música es un ambiente bien fuerte, que es como bien difícil que no toquen por lo menos la marihuana. Y si los apoyamos en la música, en el sentido que no estoy diciendo que la música sea mala, que no lo apoyemos en sus talentos, pero tenemos que tener cuidado. Hay que tener cuidado donde nos metemos. Muchas gracias a ustedes también para mí ha sido una bendición todo lo que yo estoy pasando, el proceso, porque todavía estamos a mitad de camino, ¿no? Esto es para toda la vida. Como los hijos, cuando los traemos al mundo es para toda la vida, porque después vienen los hijos, los nietos se casan y esto es el problemita se va, la bola va creciendo. Pero para mí ha sido una bendición grandemente, porque he aprendido a conocer al Señor de otra manera, a tener mucha paciencia, mucha tolerancia, a no quitarme, a apoyar a mi hijo, que él sabe que mientras tengamos vida y salud lo vamos a apoyar, pero no lo voy a cargar, no lo voy a volver a cargar. Amén. Para todo problema de adicción, House of Freedom tiene la solución y es el mejor.